Jennifer, muchas gracias. Nos encontramos con el señor Óscar García, director de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, institución del Sistema de Naciones Unidas, que acaba de presentar cifras o está presentando cifras sobre reducción de la pobreza rural en el Perú, que por supuesto nos interesa muchísimo en el sentido que vemos cómo los problemas para este sector de nuestra población se manifiestan permanentemente. El mismo paro de agricultores de papa demuestran pues que queda muchísimo por avanzar, pero vamos a ir entrando en ese tema. Señor García, gracias por estar con nosotros esta mañana. Entiendo, me comentaba, usted reside en Roma, ¿no? Ha venido para la presentación del informe. No puedo tampoco preguntarle el detalle mínimo de la coyuntura actual, pero de todas maneras creo que podemos ir asociando algunos problemas. ¿Cuáles son los principales números que nos presenta este estudio? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El FIDA ha venido trabajando en el Perú desde 1980 y hemos realizado una evaluación independiente sobre los resultados obtenidos por nuestros proyectos, que están principalmente concentrados en la Sierra Sur, la Sierra Norte y la Selva Alta. Y efectivamente hemos identificado que ha habido una reducción de la pobreza rural del 22% en la Sierra Norte y del 12% en la Sierra Sur. ¿En qué periodo es esto? En el periodo 2002-2016. Esto gracias a datos proporcionados por el Censo Agrario, así como por encuestas de hogares, que han podido ser georreferenciadas para ver cuáles han tenido la afectación de los proyectos financiados por el FIDA y cuáles no. Y de esa manera son datos estadísticamente muy sólidos. Son sin lugar a dudas buenas noticias. Hay un impacto importante en la reducción de pobreza en términos de ingresos, en términos de diversificación de la producción agrícola de pequeños productores. Sin embargo, como usted bien mencionaba, hay algunos desafíos. La desigualdad en el área rural no ha disminuido en el mismo nivel y es por eso que estas desigualdades nos llaman la atención para ver cómo podemos conjuntamente trabajar para atender mejor las necesidades de los productores más pequeños. Ahora, se nota el contraste entre el norte y el sur. Uno podría aventurar, ¿no?, que el tema o el factor agroexportador del norte pues presenta algún tipo de explicación a lo que puede ser una reducción más importante de la pobreza en esta zona del país que en el sur, que siempre pues es más difícil en ese sentido. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se ven ahora mismo para la reducción de la pobreza? Usted apunta muy bien el tema de la desigualdad, que es una preocupación casi tan grande como la reducción de la pobreza en contextos sociales como el nuestro. Pero ¿cuáles son los factores que impiden avanzar más rápido en esta reducción? Sí, hay una diversidad de factores, entre ellos el acceso a insumos de producción. Por supuesto, la tierra es el principal acceso o recurso. Las unidades productivas que hemos estado observando tienen entre 0.5 a 0.8 hectáreas. O sea, son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Y ese es el enfoque del FIDA, realmente fijarse en el pequeño productor y cómo articular a estos pequeños productores a los mercados. En la medida en que ellos puedan articularse a mercados locales, los recursos obtenidos de la producción agrícola les dan una opción de futuro, no solamente a los productores actuales, sino también a las futuras generaciones. Ahora mismo la negociación del Estado con los agricultores de papa, ayer han firmado un nuevo acuerdo, en este caso con los de Huánuco, que es muy complejo, porque claro, ahora hay que firmar acuerdos con cada uno y comprar el excedente de papa, que bueno, en fin, uno dice si eso es lo más racional, pero es una salida evidentemente para salir del paso de la emergencia. Y uno de los acuerdos tiene mucho que ver con el tema de acceso al crédito, que es uno de los grandes, probablemente de los más importantes problemas. Se está anunciando el cierre de Agrobanco, que era la institución acá que prestaba plata, y que lo que ocurre en buena medida es que se ha ganado una cartera pues imposible de cobrar, curiosamente, entre agricultores medianos y grandes. O sea, tergiversó su labor y ahora estamos ante este cierre inminente. El problema del crédito tiene mucho que ver, por supuesto, no solamente con el tamaño de las tierras, como usted dice, sino incluso con los títulos mismos de propiedad. Ahí estamos en crisis, estamos en pañales en términos, por ejemplo, frente a otras experiencias exitosas de la región. Bueno, el FIDA trabaja en 100 países alrededor del mundo y el componente crediticio es siempre importante, es un insumo necesario para el productor y hay esquemas que han funcionado y que van a seguir funcionando de esta manera, atendiendo las necesidades de proteger al productor también frente a los embates del efecto del cambio climático. ¿Cuándo funciona un buen esquema de créditos? Cuando más que mirar al crédito es importante mirar a los mercados, porque el crédito no es más que un insumo. La pregunta realmente es cuán articulados están los pequeños productores a mercados
tanto locales como regionales. Y eso es lo que le va a dar la viabilidad económica y social a su producción. De la misma manera, nosotros incentivamos mucho la diversificación de la producción, para que no haya la dependencia de un solo producto y de las oscilaciones del precio de ese solo producto, y de esa manera el productor pueda y la productora pueda protegerse mejor. Lo que puede pasar con los paperos, por ejemplo. Exactamente. Está todos los huevos en una sola canasta, como decimos. Todas las papas. Exactamente, en este caso. Pero quisiera destacar también el aspecto de las desigualdades de género. O sea, como usted sabe, en el Perú y en muchos otros países, la pobreza tiene cara de mujer. Y es la situación del empoderamiento de las mujeres, que ha sido un foco de los programas del FIDA y que creemos debe ser aún más reforzado, porque si bien hemos visto ganancias importantes en los niveles de productividad, la distribución de los ingresos entre hombres y mujeres continúa siendo desigual. Y este aspecto creo que llama a la reflexión de otros actores de la sociedad peruana, incluyendo el Estado, pero también sociedad civil, para tratar de alterar las situaciones que generan estas desigualdades. Algo algo de esa superficie se ha rasguñado con los programas sociales del Estado, ¿no? De transferencia directa, donde se supone que la mujer más o menos administra esos recursos que tiene que ver pues con llevar a los hijos, ¿no? Al control médico, qué sé yo. Entonces, eso parece haber funcionado. ¿Qué tipos de programas puntuales son los que han trabajado en el FIDE? Nosotros, fortalecimiento de organizaciones de productores, y que estas organizaciones de productores sean liderizadas por mujeres. Okay. Esto realmente da un enfoque muy diferente y tiene mejores perspectivas de atender temas de manejo de recursos naturales. ¿Qué tipo de productos son los que han resultado exitosos en estos modelos de organizaciones? Porque claro, cuando hablamos de acceso al crédito es complicado porque tienes tierras muy pequeñas, entre otras cosas. Me imagino yo que el tema del cooperativismo es fundamental para poder, ¿no? Construir una cartera crediticia lo suficientemente pues viable. Absolutamente. Y ustedes nos dicen, ok, y en este caso organizaciones lideradas por mujeres funcionan todavía mejor. ¿Cuáles son los ejemplos que nos puede mencionar? Los ejemplos están en piscicultura, con creación de truchas, también en la creación de conejos cuis, también en algún procesamiento ya de insumos, como por ejemplo en el área de la selva amazónica, el procesamiento de harina de plátano, aspectos que pueden lograr mayor valor agregado. Exactamente, en el cual el papel de la mujer también en el cuidado de los recursos naturales es fundamental. Como usted sabe, es su propia experiencia familiar, las mujeres administran mejor los recursos que los hombres, ¿no? Lo sé aquí también, en estos estudios de televisión. Pero, a ver, cuando hablamos de la experiencia de la mujer, de estos circuitos de valor agregado, ¿hay posibilidades, por ejemplo, de negocios anexos? Por ejemplo, pienso en circuitos turísticos, ecoturismo. Estaba viendo la información de ustedes, tiene también mucho que ver con lo que son productos orgánicos, encontrar nichos. Aquí se trata también de ir encontrando esos pequeños huecos donde uno se pueda desarrollar. Absolutamente, absolutamente, y lo importante es conocer la demanda y crear esta demanda. Muchas veces nuestro abordaje en apoyo a los productores está demasiado concentrado en la oferta, en la producción, sin entender mejor las dinámicas del mercado. Al hacerlo, vamos a encontrar oportunidades como las que menciona, ecoturismo, oportunidades de mayor articulación a las economías regionales. Es por eso que también el papel de los gobiernos regionales para nosotros es fundamental, y la articulación de lo que llamamos los corredores económicos, como se dio en el corredor Puno-Cusco en la Sierra del Sur, que fue una experiencia exitosa y creo que debe volver a ser revisitada, porque no debemos de reconocer la importancia de los actores locales. Ahora, para ir terminando, mencionaba usted el tema de la desigualdad, ¿no? En muchos niveles, desigualdad de género, desigualdad en el acceso, ¿no? A las tierras. Y claro, el Perú tiene una concentración de tierras muy elevada, como ocurre en nuestra economía. Ahora mismo lo estamos viendo con el tema pues, de las farmacias. La concentración económica ha sido bien vista de repente por actores financieros y económicos, pero esto a la larga trae problemas. Y el tema de la reconcentración de tierras, en este caso, plantea también un desafío importante. Se habla, por ejemplo, de los proyectos de irrigación, ¿no? Que son importantes, pero incluso cuestionados ahora mismo por el tema de Odebrecht y demás. Y claro, el pequeño agricultor no tiene acceso a estas hectáreas.
¿Hay, para terminar, algún tipo de experiencia que podríamos mirar para poder asegurar una distribución más equitativa de proyectos que finalmente son financiados millonariamente por el Estado? ¿Cómo no? Hay experiencias exitosas en el Asia, hemos trabajado mucho en Vietnam y también lo hemos hecho en Indonesia, donde los esquemas redistributivos, pensando en la participación de los pequeños productores en las grandes obras de infraestructura y en los procesos de aclaración de la propiedad de la tierra, han sido extremadamente importantes. Y quisiéramos compartir esas experiencias en el taller que vamos a tener hoy día, al presentar los resultados y abrir un espacio de reflexión sobre cómo las políticas públicas peruanas pueden apoyar mejor al pequeño productor rural, cuya riqueza productiva es una de las características de este país. ¿Dónde se realiza este taller? En el Hotel Westin. El Hotel Westin. ¿A partir de qué hora? De las 9. Ya están, me imagino, cerradas las inscripciones, pero bueno, no todavía sí, se puede asistir. Absolutamente. Excelente, excelente información la que se va a compartir ahí, porque sí, pues a veces nos encerramos en nuestra propia burbuja y no vemos más allá. Gracias, Óscar García del FIDA, por acompañarnos esta mañana con buenas noticias, pero desafíos también. Jennifer, continuamos con información en vivo.